de mi pueblo, hermano. Amén. Saludo también a la familia, al hermano Richard y a su familia, a toda la iglesia en general. Me gozo, a la hermana María, a Katherine. Bueno, no veo a Hader. Gloria al Señor. Y a cada uno de ustedes, amados hermanos, la iglesia del Señor. Quiero felicitarle de que la iglesia está muy hermosa. Espiritualmente, el grupo está bien precioso. Veo de que la iglesia va en crecimiento en este lugar. Amén. Tengo muchos recuerdos porque, bueno, con el hermano Luis Carlos, creo que estuvo también por acá. Medina, eh, luego de estar ausente 2 años, vine con mi esposa, con mi suegra, con el hermano Luis Carlos. Hermano, y uno la obra de Dios siempre la lleva en el corazón. Y Dios nos dio esa oportunidad de venir después de 2 años. Nadie sabía dónde estábamos porque nosotros desaparecimos. Y Dios nos permitió volver a los 2 años, pero llegamos con un propósito, que se abra la obra de Dios. La obra de Dios comenzó en mi casa, con mi familia. Amén. Allá se inició la obra del Señor y ya vemos lo que Dios ha venido haciendo, hermano, a través del tiempo. La semilla no fue en vano, se está cosechando, hermano, bueno, las oraciones de cada uno de los que se han venido convirtiendo, que es lo más importante, hermano. Uno va a una iglesia y el gozo, la satisfacción es ver a los hermanos. La iglesia somos nosotros, no son las 4 paredes. Amén. Y ese es el gozo y la satisfacción que nos queda y podemos contar y decir cuando lleguemos allá, porque siempre hablamos de la obra de acá, de lo que Dios, digamos, nos permitió, iniciando todavía en los caminos del Señor. Bien, hermano, vamos a aprovechar el tiempo, ya que el hermano me cogió a quemarropa. Gloria al Señor. La verdad es que, gloria a Dios. Pero bueno, vamos a hacerle. Les invito, por favor, a estar puestos en pie. Vamos a tomar la palabra del Señor y lo vamos a hacer en San Mateo capítulo 9 y vamos a leer unos textos bien conocidos, versículo 35 al versículo 37. San Mateo capítulo 9, versos 35 al versículo 38. Va confirmando con un amén. Mateo Gloria a Dios. Leo para todos ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies, pues que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a elevar una palabra de oración y vamos a pedir la bendición de Dios para la exposición de la palabra. Buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos estás concediendo, Señor, en la iglesia local, Padre, de exponer tu palabra. Me coloco en tus manos en esta hora y pido, Señor, de ti la bendición, el respaldo, la unción, la gracia
para poder servir la palabra como tu alimento espiritual para tu pueblo. Este pueblo, Señor, que viene cada noche, que se congrega para recibir ese alimento espiritual. Padre, bendíganos grandemente por medio de ella, que podamos aprender, que podamos ser edificados. Y toda la gloria y reconocimiento te lo damos a ti, porque solo a ti pertenece. Danos esa libertad, Padre, de poder cumplir con este deber y con este compromiso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad, amado hermano, por favor. Póngase cómodo. Gloria al Señor. También saludo de parte de mi esposa. Amén. Vine con mi hijo, se quedó, llegó enfermo del viaje y lo dejamos. Bendecido sea el nombre del Señor, aprovechando de que está de vacaciones y quería venir. Bueno, hicimos un poquito de esfuerzo y aquí estamos. También tenía tiempos, está mi madre, mis hermanas, gloria al Señor. Bueno, mi familia que se congrega con el hermano Richard. Así es que en verdad me gozo, hermano Joselito. Bueno, gente de la vieja guardia. Santo es el Señor. Bien, hermano. La mies es mucha y faltan los obreros. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos habla del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra, la palabra de Dios dice de que él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. No era, digamos, un viaje, alabado sea el nombre del Señor, de vacaciones que el Señor iba haciendo por donde, por las ciudades y las aldeas, sino que él iba con un propósito, con una misión. No iba a esos lugares, hermano, a ver los parques, a ver la naturaleza, como hacen muchos turistas, que van a fijarse, digamos, la belleza de la ciudad, de las playas. No, el recorrido de Jesús tenía un propósito. Amén. Él vino a esta tierra a cumplir una misión. Alabado sea el nombre del Señor. Y llegado pues ese tiempo, empezó a ejercer su visión y lo hacía recorriendo, hermano, viendo la necesidad. Él se fijaba, era en la gente, en la condición, en cómo vivía la gente. Pero para poder hacer eso, ese recorrido, él tenía que salir, digamos, de su casa o del templo. Amén. Hermano, cuando salimos del encierro de las cuatro paredes y nos volcamos a la calle a evangelizar, a visitar, ahí es donde nos podemos dar cuenta de la condición en la que se encuentra la gente. Y esto nos llama que así como Jesús salía a recorrer, nosotros también estamos llamados a salir del encierro para llevar la palabra y al mismo tiempo nos damos cuenta de la condición en la que se encuentra la gente. Porque si no salimos, hermano, creemos de que la gente está bien porque nosotros estamos bien. Amén. Pero cuando usted sale a evangelizar, a visitar, usted va a dialogar con las personas y las personas le van a contar sus necesidades, sus problemas, la situación por la que está atravesando. Amén. Jesús hacía eso, recorría. Por eso la palabra del Señor dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando
en la sinagoga de ellos, es decir, la sinagoga donde se congregaban los judíos. Amén, porque ya no tenían, digamos, los judíos cuando estaban fuera de Jerusalén, ellos se reunían y era lo que se llamaban las sinagogas, donde ellos estudiaban la palabra de Dios, donde ellos se congregaban. Y Jesús llegaba ahí donde estaban reunidos y enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. El propósito, digamos, su ministerio de enseñar la palabra. Eso es lo principal, lo más importante, hermano, a que estamos llamados nosotros, la iglesia, a predicar el reino de Dios o el reino de los cielos. Llevar la palabra. ¿Por qué? Aquí habla de sanidades y de milagros. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Las sanidades y los milagros que se efectuaban, esto confirma el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo más importante es predicar la palabra. Porque la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que hace, es la que nos permite nacer, renacer. Amén. Se puede hacer milagros, pero encontramos en la Biblia de personas que recibieron milagros. ¿Pero qué pasó con ellas? No, después que recibieron el milagro, no volvieron más. Por eso la palabra es lo más importante y lo que más se hace énfasis en la Biblia es que prediquemos el evangelio, que prediquemos la palabra. Vivimos en medio de un mundo necesitado, hermano, de oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo el mundo puede oír la palabra de Dios si no hay quien les predique? Para que el mundo oiga la palabra de Dios, los que conocen la palabra de Dios, estamos llamados a llevar la palabra, porque así lo encontramos en este mismo capítulo, que de lo que de gracia hemos recibido, de gracia también debemos darlo. Amén. Y yo creo, hermano, que el tiempo que tenemos en los caminos del Señor, podemos dar de lo que Dios nos ha, es decir, podemos compartir de lo que Dios nos ha dado. De pronto muchos temen y dicen, no, de pronto ese es el trabajo del pastor, porque el pastor es el que sabe predicar, los líderes de la iglesia. No, hermano, esto lo podemos hacer todos. Mire, tu testimonio puede hablar más que tus palabras. A veces la gente está más pendiente, digamos, de nosotros, cómo vivimos, cómo nos comportamos, que muchas veces de nuestras palabras. Al mundo lo va a convencer, si tú eres cristiano, es tu forma de vivir. Amén. Que cuando usted predique, la gente, aleluya, vea que lo que usted les predica, lo que usted les habla, lo que usted les enseña, usted lo vive, lo está poniendo por obra. Y yo creo de que esto es lo que convence a la gente. No es tanto nuestras palabras, es nuestros actos, nuestras acciones, nuestro estilo de vida que es cambiado, que es diferente. Eso se da cuenta la gente. Amén. Yo creo que muchos de nosotros nos conocieron como éramos antes de conocer al Señor. Amén. Que quizás nadie daba un centavo por nosotros. Pero luego que nos convertimos al Señor y ahora ven, digamos, la nueva vida que vivimos, la gente se da cuenta y dice, verdaderamente Dios cambia, Dios transforma. Mira fulano de tal que era un borracho, que era
a doña fulana con esa lengua que tenía, hermano, que barría todo mala gana. Pero desde que el evangelio llegó a su vida, mírela cómo ha cambiado. Amén. La palabra de Dios. Predicaba la palabra en la sinagoga de ellos. Y lo que nos ha transformado a nosotros es la palabra. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Amén. Pero si una persona recibe a Cristo en su corazón, pero si no recibe la palabra, la Biblia dice de que la palabra es la que nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor Jesús, ahí en San Juan capítulo 15. Amén. Por la palabra, hermano, oír la palabra de Dios. La Biblia dice de que la fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. ¿Cuánto alabamos al Señor? Hermano, cuando oímos la palabra, conocemos cómo es Dios. Amén. ¿Cómo conocemos a Dios si no es por medio de la palabra? Amén. La palabra nos describe cómo es Dios. La Biblia nos dice, Dios es amor. Amén. Entonces creemos de que Dios es amor porque la palabra de Dios es infalible, no falla. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos. Y dice la palabra de Dios, versículo 36, dice, y al ver las multitudes, salía, hacía el recorrido, pero como digo, él no iba viendo el paisaje, no iba viendo las playas. Él iba viendo era a la gente, veía sus necesidades, veía la condición en la que ellas vivían. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Gloria al Señor. Y dice la palabra, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión de ellas al ver su condición espiritual. Amén. Sintió pesar por verlos, porque estaban dispersas, hermano, no tenían guías que las condujera. Amén. Eso es una comparación que el Señor está haciendo, digamos, de la condición en la que se encontraba la gente que él veía que estaban dispersas, hermano. Usted sabe de que las ovejas necesitan un pastor que las guíe, que las conduzca, que las lleve, que las defienda. Y ese es el trabajo de nosotros los pastores. Conducir al rebaño, enseñarle. Es lo que hace el hermano, nuestros hermanos pastores aquí en la iglesia. Amén. Entonces, al ver Jesús, tuvo compasión de ellos, sintió pesar por su condición. Estaban desamparados. No tenían un guía quien las orientara espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Pero dice más la palabra, y dispersa como ovejas que no tenían pastores. Entonces dijo a sus discípulos, en vista de la necesidad que había, le dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermano, son muchas las almas. Si nos ponemos a pensar solamente en este Malagana, ¿cuántas vidas hay que no conocen todavía a Jesucristo? Entre eso tenemos nuestros familiares que no conocen del Señor.
Amén. Dando a entender de que esa mies, esa cosecha, esas almas son muchas y se van a perder por falta de mano de obra, por falta de obreros. Quien trabaje, quien evangelice, quien lleve el mensaje. Amén. Dando a entender de que son muchas las multitudes, hermanos, que se están perdiendo por la escasez de obreros. ¿Cuánto le damos al Señor? Y esto nos debe llevar a nosotros. Por eso el Señor los mandó de que oraran al dueño de la cosecha, al dueño de la mies. Amén. Oren al dueño de la mies para que envíe obreros. Hermano, por eso tenemos que orar en la iglesia, que Dios levante líderes, que Dios levante hombres y mujeres con esa carga, pero que sientan verdaderamente compasión. Amén. Porque, hermano, si no sentimos compasión, podemos salir a evangelizar. ¿Qué era lo que movía a Cristo? La compasión, pero era una compasión llena de amor. Amén. Lo llevaba a recorrer ciudades, aldeas. ¿A dónde no fue el Señor Jesús con su ministerio? A enseñar la palabra, a dar a conocer el reino de Dios. Porque el reino de Dios era desconocido, porque se acercó con él. Amén. Y lo estaba dando a conocer. Pero primero comenzó a recorrer y se llevó a sus discípulos para que ellos aprendieran, para que ellos vieran cómo él evangelizaba. Amén. Cómo servía la palabra para que ellos aprendieran y sintieran lo mismo que él sentía, y les hizo ver, miren la necesidad, cómo están las almas como ovejas que no tenían pastores. Él les hizo ver la necesidad. Y les dijo de que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nosotros que nos hemos criado aquí en el campo, sabemos que cuando una cosecha es grande, ya está en el punto de recogerla, tiene que haber manos suficientes para poderlas atender, porque si son pocos, es mucha la pérdida. Amén. Que el dueño, digamos, del campo va a sufrir. Por eso él mira y él calcula y ve y dice, necesito tantos obreros para recoger a tiempo esa cosecha, para que no se pierda. Amén. Pero acá la cosecha era mucha, hermano, y todavía la cosecha sigue siendo, la mies es mucha, y hoy todavía hacen falta obreros. Y Dios hoy todavía está llamando hombres y mujeres, hermano, que sientan la misma carga, que sientan la misma compasión, que sientan el mismo amor por las almas que se están perdiendo. Amén. Pero aquí el Señor luego les dice, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su... Es decir, el Señor los puso a orar. Oren, pídanle a Dios que levante hombres y mujeres con esa carga para que no se pierda esa cosecha. Amén. Los puso a orar, pero luego encontramos en el capítulo 10, cuando él los puso primero a orar, hermano, yo digo, y luego los llamó a ellos para enviarlo. ¿A quién envía el Señor? Precisamente a los que oran, a los que sienten la carga, a los que se dan cuenta de la necesidad que hay allá afuera, en el mundo, lo que están clamando, Señor. Pasé por el campo y vi la gran cantidad de hombres y mujeres
borracho tomando. Señor, ¿por qué no haces algo? A veces decimos, Señor, ¿por qué no envías a un hermano? Pero si los hermanos no oran y tú eres el único que ora, ¿quién es el llamado para este trabajo? Es el que ora. El Señor los mandó que orara, pero en el capítulo 10 dice de que luego los llamó. Como van a entender, como ustedes verdaderamente sienten la carga, sienten la necesidad, por eso los he llamado. Amén. Porque al que no tiene, no siente la carga, yo no creo que el Señor lo vaya a enviar. Miramos en el libro de Nehemías, ¿cierto? Cuando de Jerusalén, que estaba destruido, fueron a visitar a Nehemías. Y Nehemías le preguntó a uno de sus hermanos, Anani, ¿en qué condición estaban los que habían quedado de la cautividad? Y le dijo, no, Nehemías, si supieron. Esa gente está en la desgracia. La ciudad toda fue destruida y sus puertas fueron quemadas al fuego. Dice Nehemías que se puso, que lloró, ayunó, amén, oró y ayunó. Y en una ocasión que le servía el vino al rey, el rey se dio cuenta de la tristeza, porque el dolor lo sentía, era en su corazón. Y era un dolor que no lo podía ocultar, que se reflejaba. Y esto era peligroso delante de un rey. No se podía estar triste. Por eso le llamó la atención. ¿Qué te pasa? Te veo que estás triste. Eso era peligroso, hermano. Amén. Porque Nehemías era el que probaba. Antes de que el rey tomara el vino, Nehemías tenía que servir y probarlo. Por si de pronto alguien quería envenenar al rey. Se tenía que estar, era alegre, contento. Pero bueno, no pudo aguantar la aflicción que tenía por su pueblo, por su gente. Pero esto le valió, hermano, para que el rey le dijera, bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? Amén. Imaginándome yo, entonces, no, si tú eres el hombre indicado para que vayas. Tú eres el que sientes la carga. Tú eres el que te das cuenta de cómo está la situación en tu pueblo. Por eso digo, al que ora, a ese es el que Dios va a llamar. Para encomendarle una responsabilidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo de que el mayor negocio del Señor son las almas. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. En los negocios de mi Padre me es lícito estar. Este es el negocio del Señor, hermano. En esto es que nosotros debemos estar ocupados. Amén. Para esto ha sido llamada la iglesia, a servirle al Señor, a servir la palabra, a la necesidad, al hambre espiritual que tiene la gente que no conoce a Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Y algo que debemos nosotros asumir, amén, es que hemos sido puestos y Dios nos ha salvado, hermano. Y nos tiene dentro de una iglesia o una congregación recibiendo, alimentándonos siempre con su palabra, es para que nosotros también lo que de gracia hemos recibido, también lo compartamos de gracia. ¿Cuántos están de acuerdo? Y yo sé, hermano, de que la iglesia de aquí es una iglesia trabajadora, porque eso se ve. Amén. Es una iglesia que sale a evangelizar. Es una iglesia que cuando el pastor la cita, no se queda ninguno. Todo el mundo dice, amén, pastor. Vamos a salir a evangelizar. Hermano, esa es la responsabilidad. Y tenemos que entenderla. Amén. Mire, hermano, yo digo de que esta es una oportunidad que Dios nos da a todos de poder servir. De poder ser útiles en la obra de Dios. Amén.
Porque no hemos sido llamados, hermanos, simplemente para consumirnos en una silla. Dios nos quiere ver a nosotros útiles. La verdad es que no sé hasta qué tiempo. Dios quiere de que nosotros seamos útiles, hermano, que aprovechemos la vida que Dios nos da. Que si nos desgastamos, pero que sea sirviéndole al Señor. Si nos volvemos viejos hasta el último, hasta que tengamos conciencia, hermano. Porque llegará el momento en que ya uno no podrá. Por eso es que hay que aprovechar el tiempo ahora, que usted tiene fuerza, que usted todavía está lúcido de salir, porque llegará el momento cuando queremos salir y ya no podemos caminar 2 cuadras porque ya nos duele en la rodilla. Que no, ahora si todavía tenemos fuerza, hermano, salgamos a hacer la obra del Señor. A su nombre, gloria al Señor. Entonces dice la palabra, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Bueno, ahí vienen los nombres de los 12. Los llamó, los capacitó. Primero los capacitó y luego les dio autoridad para que echasen fuera demonios, para que sanasen enfermedad. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Amén. Cómo ellos usaron esa autoridad que el Señor Jesús les dio. Amén. Que en su nombre echarían fuera demonios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que echasen fuera, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Mire, estos milagros que iban a realizar sus discípulos, en el libro de los Hechos dice que por los milagros y las señales que ellos hacían, las autoridades se daban cuenta de que ellos habían estado con Jesús. Amén. Que la iglesia haga milagro, eso le da a entender al inconverso de que el poder de Dios está en medio de la iglesia. Los discípulos iban a predicar la palabra y el respaldo de Dios lo iban a notar los que oyeran la palabra, a los que ellos les predicaban la palabra, por el respaldo de los milagros, de las señales, que esto eran sobrenatural. Porque un milagro es algo que no se puede explicar. Uno recibe un milagro y explíqueme qué fue lo... La verdad es que yo fui, el pastor oró y quedé sano. ¿Y qué más le puede explicar uno? ¿Qué más le puede decir uno? El pastor oró por mí, me puso las manos y yo salí de allá bien. No podemos explicarla porque es algo sobrenatural. Algo que hace Dios, que usa al pastor, que usa el hermanito, que usa la hermanita. Amén. ¿Para qué? Para que los que presencian el milagro, la sanidad, entiendan de que Dios está en esa congregación. Dios está con esa persona. Dios respalda, aleluya, a su pueblo, a todo aquel que predica la palabra con pasión, con la unción de Dios, con la gracia de Dios. Hermano, cuando el pastor predica la palabra y se convierte en las almas. Amén. Cuando se ora por un enfermo y se sana, esa es la gracia de Dios, el respaldo de Dios. ¿Qué hace la hermanita, el hermanito que recibe, digamos, la sanidad? Va y se lo cuenta a otro.
Yo fui a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, escuché la palabra, pero ¿qué palabra? Y luego el pastor dijo, pasen los enfermos, yo ocupé el primer puesto. El pastor oró por mí, mire, y el dolor que tenía en la columna, que caminaba torcido, de salida ya derechito. Hermano, eso impacta. Eso impacta. Y pueda que a quien usted le comparta sus testimonios en el momento no ceda, no venga a la iglesia. Pero como la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿cierto? A esa persona le llega el tiempo, hermano. Todo el tiempo no va a estar bien. Algo tiene que pasar en su vida. Algún trastorno tiene que suceder en su vida. Entonces, cuando venga el problema, cuando llegue la hora de la necesidad, ella se va a acordar de lo que la hermana le contó. Amén. Entonces vemos a veces los milagros de la palabra de Dios. La mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Ya esa mujer tenía toda esperanza perdida. Ella creía que se iba a morir ya de esa anemia, de ese cáncer de matriz que tenía, de ovario. Pero oyó hablar de Jesús. Y si oyó hablar de Jesús, porque Jesús, precisamente, los milagros iban a identificar de que Jesús era el Hijo de Dios. Y si se iba a hablar de Jesús, se iba a hablar de los milagros de él. Y en el momento de la necesidad de esta mujer, ella se acordó de que alguien le habló de Jesús y precisamente Jesús nos da la oportunidad a todos, hermanos. Y precisamente Jesús pasaba por ahí. Usted conoce la historia, lo de esta mujer del flujo de sangre que se metió entre medio de esa procesión, hermano. Por eso uno oye la palabra de Dios y usted testifique, hermano, eso me sucedió a mí cuando me convertí al Señor. Yo predicaba, compartía lo que oía de mi pastor predicar. Yo trabajaba en un taller con unos contratistas de Coca-Cola. Trabajaba la refrigeración. Y cada vez que había culto al día siguiente que me reunía, yo lo que hablaba era de lo que oía hablar de mi pastor. La predicación. Y trabajaba con hermanos que se congregaban en otro lugar y no los arrastré convenciéndolos de que se vinieran para acá, sino de las enseñanzas que oía de mi pastor, que yo compartía con ellos. Venían a comprobar a la iglesia. Y ahí se quedaban. Por eso usted comparta, hermano, la palabra. Amén. Si Dios le da la palabra al pastor, es porque Dios ve la necesidad que la iglesia tiene. Cuando se predica la palabra de Dios, nadie se queda sin recibir su parte. Todos recibimos parte de la palabra de Dios. Amén. Mire, hermano, por aquellos que se quedan de las bendiciones que se pierden, amén, de no oír la exposición de la palabra del Señor. Porque ese día Dios, como la mujer jorobada, encorvada, que no se podía enderezar. Yo creo de que esa mujer no se perdía culto, hermano. Esa mujer siempre estaba en culto. ¿Qué tal de que no hubiera ido cuando Jesús fue? Le hubiera perdido la bendición. Pero como ella siempre frecuentaba a la iglesia, el día que Jesús fue, ella también estaba en la iglesia. Y yo imagino que fue la primera que Jesús vio y se encaminó a ella. Y reprendió al demonio que tenía trepado en la espalda, hermano. Amén. Que no la deja, pesaba mucho, que la llevaba encorvada siempre. Lo reprendió y la mujer se pudo enderezar. Gloria al Señor. Hay
que oír y compartir la palabra. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Jesús es la que sana, es la que cambia, es la que transforma, es la que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Amén. Y no deje de oír la palabra, porque la palabra es el alimento para nuestra alma. Por medio de la palabra nosotros vamos creciendo espiritualmente. ¿Y cuál es el propósito de ir creciendo? Llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que se llama Jesucristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, entonces aquí el Señor los llama a ellos porque ellos fueron los que oraron. Amén. Entonces el Señor le dijo, vengan, ustedes son las personas que voy a encomendar para esta misión. Jesús venían siendo, digamos, ese trabajo él solo, pero ahora vemos de que ahora él quiere compartir el trabajo. Lo que hacemos nosotros los pastores, hermanos. De pronto cuando estamos empezando la hora, pues nos toca solo. Vamos a salir a evangelizar, le dice el pastor a la esposa, vamos a salir a evangelizar. Pero luego que ya la iglesia está, y hay un grupito, hay que compartir el trabajo. Amén. Porque es que esa es la misión de la iglesia, hermano, propagar el evangelio en todo este Malagana, que no se quede ninguna familia sin oír el evangelio. Y aquí precisamente, hermano, en todo este capítulo encontramos de que Jesús aquí le da instrucciones, les da directrices, les imparte qué es lo que tienen que hacer. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sanad enfermo, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. No llevéis oro ni plata ni cobre. Bueno, le da instrucciones de lo que ellos tienen que hacer. Y es bueno recibir esas instrucciones, hermano. Amén. Instrucciones específicas le estaba dando el Señor Jesús. ¿A dónde tenían que ir? ¿Por dónde no tenían que ir? Vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entren en ciudades de samaritanos ni por los caminos de gentiles. Solamente estaban recibiendo instrucciones, directrices. Todavía que no los comisiona, le está dando apenas instrucciones. Amén. Gloria al Señor. Y que no lleven ni oro, ni de a dos calzados, ni sobrados de vestido. ¿Por qué? Porque el Señor quería de que dependieran de Él, no de lo que ellos llevaban. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El Señor quería de que dependieran de Él. Él los iba a comisionar, a mandar, y Él iba a responder por ellos. Amén. Por eso le dijo, no, porque si uno lleva, hermano, el millón de pesos en el bolsillo para salir a hacer la obra del Señor, va comiendo desde lo que lleva, pero el día que se le acabe. Pero el Señor quería de que ellos aprendieran en el trabajo de la obra de Dios a depender de Él. Como dándole a entender, cumplan con el llamado y yo respondo por sus necesidades. Y yo creo de que eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, hermano. Amén. Mire, hermano, cuando salía la obra que recibí fueron 3 hermanos. Antes era así. Antes lo ponían y a mí me dijeron, Abra, le vamos a pagar. Fui el primer pastor ahí en la zona 6 con el hermano Mero. No era el hermano Mero, el hermano Alfredo Morales. Y me dijeron, bueno, lo vamos a enviar al Campo Blanco del Sur. Me pusieron primero a escoger. Había 3 campos. Yo dije, hermano, yo no escojo para donde Dios me mande. Porque yo no me voy a guiar por el ojo.
que ver que acá no hay nada. Yo dije, hermano, bueno, se va para el sur. Entonces me dijeron, mire, le vamos a dar, lo vamos, le vamos a ayudar con un año de arriendo. Al año lo soltamos, y como van a entender, si tiene ministerio, pues, si no tiene, a los 7 meses, hermano, compramos el lote, una casa y un lote faltudo. Llamé al presbítero y le dije, hermano, ya esa ayuda désela a otro, ya nosotros, porque Dios nos comenzó a respaldar, a bendecir. Y al comienzo fue duro, pero quiero decirle, desde que estoy en el ministerio, Dios nunca nos ha dejado padecer necesidad. Todo lo que vayamos necesitando, Dios lo va dando. Mire, hasta gente inconversa Dios utilizó. Antes primero un día salimos a evangelizar, a hacer el culto al aire libre. Una unitaria, cuando llegamos al barrio, nos dijeron, pastor, cualquier tenía una tienda. Si necesitan algo, pues vengan, nosotros se lo cedemos y se lo fiamos. Y veníamos de hacer un culto al aire libre. Y cuando llegamos a la casa, mi esposa dijo, espéreme aquí. Yo le dije, ¿para dónde va? Yo dije, no, voy aquí donde la hermana Tere. Que ella me dijo que cuando, yo le dije, no señora, Dios no nos ha traído aquí para que nosotros vivamos endeudados. Yo tenía mi trabajo, yo dejé mis herramientas porque quería servirle de tiempo completo al Señor. Así es que si esta es la primera prueba de que no comamos esta noche, pues vamos a ver si la aguantamos o las que vienen. Y no la dejé, hermano. Como a los 2 días, una vecina inconversa llegaron, hermano, con una canasta. Me dijo, mire, pastor, queremos obsequiarle esta canasta. Ahí venía de todo. Y uno se da cuenta de que Dios es fiel, de que Dios cumple, de que Dios respalda. Que lo que Dios dice, hermano, así siempre será. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor en su palabra. Siempre, siempre hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Nunca hemos fiado en una tienda. Amén. Siempre Dios, si no es la iglesia, Dios por fuera utiliza. Mire, ahora para la pandemia, 7 meses encerrados. Hacíamos culto en la iglesia con los que iban. En la pandemia se me fue la mitad de la iglesia. Se fue la mitad de la iglesia en la pandemia. Y como nadie trabajaba, pero ahí fue donde más vimos la mano de Dios, la misericordia de Dios. Una hermana que se congregó con nosotros, la bautizamos y de un momento a otro se perdió, se fue para Estados Unidos, 5 años sin saber de ella. A los 5 años era como esta hora, como a las 9 de la noche, sonó el teléfono. Hermano Jacinto, sí, ¿con quién hablo? Habla con Mayra Cañizares. Ay, Mayrita. Sabíamos de que estás en Estados Unidos. Cuénteme. No, también acá pasando la pandemia, encerrado y esto y lo otro. Pero ¿cómo están ustedes? No, hermano, estamos bendecidos por el Señor. ¿Tiene alguna cuentica de ahorro para enviarle ahí un cariñito? Yo le dije, sí, pero tiene que hacer esto. Bueno, cuando mandan plata del exterior hay que hacer algo. Lo hicimos. Vino y puso algo. Lo recibieron, sí. ¿Cuántos recibieron? 32,000 pesos. Entonces digo, ese era para saber si la cuenta estaba. Lo recibieron. Luego consignó, hermano, y nos consignó 1,800,000. Nunca nos ha dejado el Señor
pasar necesidad. Nosotros empezamos en el municipio del Zulia, primera convención como pastor, no como pastor, sino como obrero. Y imagino, empezando con 5, con 3 hermanitos, donde para ir a una convención no teníamos ni maleta, hermano, ni nada, ni ropa. Usted conoce, para las convenciones tiene que ir bien. Y nos levantamos con mi esposa a llorarle al Señor. Señor, mire, ya se acerca la convención y nosotros no tenemos nada. Y yo quiero ir a la convención, queremos ir a la convención. Un día, eran ya como las 6, todavía estamos orando. Llegó un hermano que tumbaba la puerta, un hermano ingeniero que se congregó conmigo. Y uno concentrado, metió de cabeza allá orando, llorándole al Señor. No le presté atención. Cuando terminé de orar, ya el hermano se iba en una cuestica, iba subiendo. Y le dije, hermano Jairo, si estaba llamándolo y pensé que no estaba. Sí, aquí estamos, hermano, lo que pasa es que estábamos orando. Me dijo, aquí tiene, tenga, hermano, me dio la bendición y se fue. Entramos en ese tiempo. Nosotros salimos a la obra en el 99. Cuando entramos y contamos 600,000 pesos en ese tiempo. Eso nos alcanzó para el tour, alcanzó para comprar maletas, para comprar ropa, para todo lo que necesitábamos. Así ha sido Dios con nosotros, como diciendo, no se preocupen. Simplemente usted lo que tiene es que obedecer. Yo me encargo de sus necesidades. Así es que, mi hermano, si Dios te ha tocado, te ha hablado en algún momento y ves la necesidad, ¿cómo sé si tengo un llamado, hermano? Si usted ve la necesidad de la gente y siente algo. Porque por ahí es donde empieza Dios, que nosotros sintamos la carga de las almas que, si siente eso, no se le niega a Dios en los cultos misioneros, cuando Dios habla, cuando Dios hace llamado. No se resista. Amén. Hable con el pastor, pastor, yo siempre que se predica me quebranto, yo siento la necesidad, no resisto. Yo estoy seguro de que el pastor va a seguir orando por usted, la iglesia, porque la iglesia debe orar para que Dios levante obreros, para que Dios levante líderes, para que Dios coloque carga, amén, en nuestro corazón por las almas que se están perdiendo. Amén. ¿Cuántos quieren ver más, hermano? Si es que aquí veo que no, yo estoy seguro de que aquí hacen falta más. Ya esto está estrecho. Esto está estrecho, hermano. Por eso es que se siente mucho calor, porque está estrecho. Esto ahí es que tumbar esa pared, hermano, y Dios va a ver la visión de que queremos, de que esto se llene. Como dice la palabra de Dios que los envió. Vayan por los campos, por los vallados, y fuércenlos a que entre para que se llene mi casa. No es que lo van a traer, sino fuércenlo, quiere decir, convénzanlos. Convénzanlos para que venga, porque el anhelo de Dios es que se llene su casa con nuevas almas, con nuevas familias. Pero ese trabajo lo tenemos que hacer es la iglesia. La iglesia es la que está llamada, no es solamente el pastor, es la iglesia. Amén. La que está llamada a trabajar hombro con el pastor. La carga la debemos llevar todos. La carga no la puede llevar solamente el pastor, la familia pastoral. Todos, hermanos, tenemos que trabajar porque queremos de que Dios, aleluya, lo que les ha dicho muchas veces en profecía, queremos ver ese cumplimiento. Dios lo cumple, pero Dios quiere ver de que nosotros pongamos nuestro esfuerzo. Amén. Y cuando Dios vea de que nosotros nos esforzamos, entonces Dios va a hacer lo que Él nos ha hablado muchas veces en profecía, que va a hacer con este lugar. Hermano, aquí van a venir muchas almas, muchas familias, por tu testimonio.
Por eso preocupémonos por dar buen testimonio. Cuando hay una iglesia que da testimonio, se diferencia de las demás. Pueden haber muchas iglesias, pero si se vive para Dios, la gente se da cuenta. Esta iglesia es diferente a aquella. En aquella hay mucho libertinaje, pero aquí veo de que hay santidad, hay más celo por las cosas de Dios. Y eso marca la diferencia. Que Dios nos ayude, hermano, a involucrarnos, a compenetrarnos, a trabajar hombro con el siervo de Dios, si queremos ver, aleluya, lo que Dios ha prometido para este lugar. ¿Cuántos están dispuestos a seguir orando, a seguir luchando? Amén. Y ese es el trabajo que Dios nos ha llamado, hermano. Coloquémonos en pie y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra y por esta oportunidad, Señor, que nos das a la iglesia. Aleluya. De querer servir y de poder ser útiles en este trabajo, Señor, que se nos ha encomendado como iglesia. De ir por todos los lugares, Señor, donde haya una persona necesitada que no ha conocido a Jesucristo. Hermano, hermana, usted es la llamada. No se resista. No se resista a la necesidad que usted ve allá afuera. Si miramos la pequeña cantidad de almas que somos aquí, con las multitudes que hay afuera, allá afuera hay personas que todavía quizás no han oído el evangelio o no le hemos hablado. Recuerde de que esas personas tienen un alma que salvar. Y Dios nos puede cargar a cuenta, hermanos, si nosotros no lo hacemos. A tus vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, en la cuadra con los que compartimos, cuando vamos a la tienda y se forman corrillos. Ese es un momento para hablar, para testificar. Hay gente que no viene a la iglesia porque no conoce a Jesucristo, porque no le hemos testificado, pero ya que conocemos la palabra, es nuestro deber. Porque queremos ver de que Dios